Nancy Winthrop siempre creyó que su vida había resultado exactamente como había soñado cuando era joven. Enseñaba literatura en el Instituto Riverside, tenía una acogedora casa en las afueras de la ciudad y un marido al que amaba desde hacía 10 años. Sin embargo, últimamente tenía la extraña sensación de que toda aquella felicidad fantasmal estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. Aquella tarde estaba sentada en el porche de su casa, envuelta en una cálida manta, mirando viejas fotografías. La primavera acababa de empezar y el aire aún era frío. En una de ellas se vio a sí misma y a Mason el día de su primera reunión, la inauguración de la nueva biblioteca municipal. Nancy trabajaba en el comité organizador y Mason Redfield acudió como representante del patrocinador, la empresa financiera Blue River Investments. Le llamó la atención de inmediato. Un hombre alto y en forma, con canas en las sienes y una mirada atenta en sus ojos grises. Pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que hablaba de libros, con una pasión sincera que no esperaba de un financiero. «Sabe, señorita Winthrop», le dijo, «las finanzas también son una especie de historia. Cada número cuenta la historia de la vida de alguien, sus sueños, sus altibajos. Solo hay que saber leer entre líneas». Empezaron a hablar de Fitzgerald, a quien ambos adoraban. Mason admitió que en la universidad soñaba con ser escritor, pero que la vida le deparó otros derroteros. Nancy le habló de sus alumnos y de sus primeros intentos literarios. La conversación duró 2 horas, hasta que los últimos invitados empezaron a marcharse. Al día siguiente, él la llamó para proponerle quedar en una cafetería. Una semana más tarde, ya no podían imaginar una noche el uno sin el otro. Un mes después, Mason le propuso matrimonio durante un paseo por el parque donde solían pasear. No fue una pedida de mano ostentosa, con fuegos artificiales y una orquesta. Solo palabras sinceras y un anillo con un pequeño zafiro que aún adorna la mano de Nancy. La boda también fue modesta. Solo los amigos más íntimos y la familia. Al principio, la madre de Mason, Edna, se opuso al matrimonio, pues creía que una maestra no estaba a la altura de un financiero de éxito. Pero Nancy no tardó en encontrar un lenguaje común con ella. A las dos les encantaba cocinar y la jardinería. Edna las invitaba a menudo a cenar los domingos, les invitaba a sus típicas tartas y les preguntaba por sus nietos. Los primeros años de matrimonio pasaron volando. Compraron la casa con la que soñaban, una casa antigua pero espaciosa con un gran jardín. Cada fin de semana renovaban la casa, pintaban las paredes, cambiaban el suelo, montaban un despacho para Mason y una biblioteca para Nancy. Parecía que nada podía destruir su felicidad. Mason trabajaba duro, pero siempre encontraba tiempo para su mujer. Desayunaban juntos y hablaban de sus planes para el día. Todas las noches le preguntaba por sus deberes y le contaba sus proyectos. Los sábados iban al mercado y los domingos leían, cada uno en su sillón favorito, pero cerca del otro. Con los años, su relación se hizo más tranquila, pero no menos cálida. A Nancy le gustaba esta rutina mesurada, en la que también había lugar para el romanticismo. Flores inesperadas sin motivo, viajes espontáneos de fin de semana, largas conversaciones con vino. Pero últimamente algo había cambiado. No, Mason seguía siendo atento y cariñoso. Pero a veces Nancy percibía su mirada ausente, como si los pensamientos de su marido estuvieran en algún lugar lejano. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, explicando que tenía proyectos importantes. Su teléfono estaba ahora siempre con la pantalla hacia abajo. Nancy sacudió la cabeza para despejar los pensamientos desagradables. Probablemente solo era la tristeza primaveral. Todo el mundo pasa por periodos difíciles. Lo que importaban eran sus sentimientos, que no habían cambiado con los años. Estaba segura de ello. ¿Verdad que sí? El olor a café llegó de la casa. Mason había vuelto del trabajo. Nancy guardó las fotos en un álbum y fue a la cocina. Su marido estaba junto a la ventana, mirando a lo lejos. ¿Un día duro?, le preguntó, abrazándole por detrás. No, solo uno normal, respondió él, volviéndose hacia ella. Solo un poco cansado. Sabes, el próximo fin de semana quiero ir a casa de mi madre. Hace tiempo que no la veo. Por supuesto, cariño. Nancy sonrió. Dale recuerdos de mi parte. Quizá debería ir contigo. No, no lo haría.
contestó demasiado rápido. Tienes un examen pronto, ¿recuerdas? Y mamá dijo que no se sentía bien. No quiere ver a nadie. Nancy asintió, sintiendo un desagradable escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo raro en la forma en que sonaba, en la forma en que evitaba mirarla. Pero alejó esos pensamientos. Todo estaba bien. Ellos estaban bien. Solo tenía que dejar de fantasear. Encendió la tetera y sacó las tazas. Iban a pasar una velada acogedora, como siempre, como debe ser. La mañana de primavera empezó como siempre, con el aroma del café recién hecho y el suave zumbido de la televisión en la cocina. Nancy preparaba el desayuno, escuchando de reojo la previsión meteorológica. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana, y el sol salía lentamente por el jardín, arrojando una cálida luz en la cocina. «Buenos días». Mason entró en la cocina, ya vestido con su traje azul marino favorito. «¿Otra vez levantado al amanecer?» «Tengo que revisar mis exámenes de la primera hora», contestó Nancy, colocando un plato de huevos revueltos delante de él. «Los de 10º han empezado Shakespeare, y quiero ver cómo han entendido los primeros sonetos». Mason sonrió mientras abría el periódico. Siempre le había sorprendido la energía de su mujer. Podía levantarse a las 5 de la mañana, pasarse todo el día en el colegio y aún tener energía para preparar la cena y revisar sus cuadernos por la noche. «Por cierto, hoy tenemos una reunión importante», dijo mientras daba un sorbo a su café. «Puede que llegue tarde. Tenemos que hablar de un nuevo proyecto con unos inversores japoneses». «No pasa nada. Yo también tengo hoy un día largo, una reunión del consejo después de clase». Nancy asintió. «Por cierto, ¿recuerdas a Tom Parker de mi colegio? Le han nombrado director. ¿El flacucho con gafas que hablaba de la reforma educativa en la fiesta de Navidad?» «Sí, es él. Ya ha empezado a aplicar cambios. Quiere crear un club literario para alumnos de secundaria y me ha invitado a ser el comisario». «Eso suena interesante». Mason respondió, pero Nancy notó que estaba más concentrado en los números del periódico que en su conversación. Últimamente, estos momentos ocurrían cada vez más a menudo, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Antes pasaban horas hablando de su día, de sus planes para el futuro y de los libros que habían leído. Ahora sus conversaciones eran más breves y formales. En el trabajo, Nancy intentaba no pensar en ello. Sus alumnos de 10º estaban animados, hablando de los sonetos de Shakespeare, discutiendo sobre la naturaleza del amor y la lealtad. Le encantaban los momentos así, cuando los ojos de los alumnos brillaban de interés, cuando empezaban a ver las obras clásicas como reflejos de sus propios sentimientos y experiencias. «Señora Winthrop», preguntó Sarah, una de las alumnas más activas, después de la clase, «¿cree usted en el amor eterno, como en los sonetos?» Nancy se lo pensó. Hace unos meses habría respondido que sí sin dudarlo. Pero ahora, el amor es más complicado de lo que parece a primera vista, respondió con cautela. Requiere trabajo constante, atención, paciencia. No es solo pasión, sino también respeto, confianza y la capacidad de entenderse sin palabras. Después de clase, se quedó hasta tarde para preparar material para el club de literatura. Tom Parker entró en su despacho para discutir los detalles. «¿Sabes, Nancy?», le dijo mientras se sentaba frente a ella. «Hace tiempo que quiero ofrecerte el puesto de directora del club de metodología. Se te dan muy bien los niños y tus colegas te respetan». «Gracias, Tom», sonrió ella. «Es una oferta muy bonita. ¿Puedo tomarme unos días para pensarlo?» «Por supuesto. Por cierto, ¿cómo está Mason? Hace tiempo que no le veo». «Está bien, trabajando duro», respondió ella, sintiéndose un poco incómoda. Ahora están trabajando en un proyecto importante. De camino a casa, Nancy pensó en la sugerencia de Tom. En el pasado, se lo habría dicho a Mason de inmediato y habrían discutido los pros y los contras. Pero ahora, por alguna razón, dudaba. En casa, encontró la casa vacía y un mensaje en el contestador. «Cariño, voy a llegar tarde al trabajo. No me esperes para cenar». Nancy se preparó una cena ligera y se sentó en el salón con un libro. Una hora más tarde sonó el teléfono. Su amiga Laura. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Hace tiempo que no hablamos». «Todo va bien», Nancy respondió. «Mucho trabajo. Me han ofrecido un nuevo puesto en la escuela».
¿Y cómo está Mason? ¿Sigue desapareciendo en el trabajo? Sí, están trabajando en un proyecto importante. Nancy sintió que su voz se tensaba. ¿Sabes? Empezó Laura con cautela. ¿Quizá deberíamos tener una velada romántica? ¿Refrescar las cosas? Tal vez. Nancy respondió dubitativa. Pero ahora es difícil encontrar tiempo. Las dos tenemos mucho trabajo. Después de la conversación, ella se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando por la ventana. Recordó lo mucho que ella y Mason solían disfrutar de esas veladas. Podían sentarse en silencio durante horas, simplemente disfrutando de la presencia del otro. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había vuelto incómodo el silencio que compartían? Mason llegó tarde a casa, cuando ella ya se había acostado. Le oía caminar tranquilamente por la casa, el agua corriendo en el cuarto de baño. Antes entraba en el dormitorio y la besaba, aunque estuviera dormida. Ahora se iba a la habitación de invitados, explicando que no quería molestarla. A la mañana siguiente, todo volvió a suceder. El desayuno, una breve conversación sobre el tiempo y las prisas por prepararse para ir a trabajar. Nancy observó cómo su marido se anudaba la corbata frente al espejo e intentó recordar la última vez que habían mantenido una conversación de verdad. «Por cierto», dijo ella, «me han ofrecido el puesto de jefe del departamento de metodología». «¿En serio? Eso es estupendo», contestó él, pero ni siquiera se volvió hacia ella. «Tendremos que celebrarlo. ¿Quizá este fin de semana?» «Aún no lo he decidido». «¿Por qué? Es una gran oportunidad». Por fin la miró. «Te mereces un ascenso. Solo quería hablarlo contigo primero». «Nancy, no tienes que pedirme permiso». Se acercó y la besó en la mejilla. «Apoyaré lo que decidas». Pero su voz no tenía la misma calidez. Parecía que solo decía las palabras adecuadas que se esperaban de él. En el trabajo, Nancy intentó concentrarse en sus clases, en preparar el club de literatura, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su relación con Mason. ¿Tendría razón Laura? ¿Quizás solo necesitaban pasar más tiempo juntos? Por la noche, le preparó su lasaña favorita y abrió una botella de vino. Pero Mason volvió a llegar tarde al trabajo. Cuando por fin llegó, parecía cansado y distante. «Lo siento, cariño», dijo cuando vio la mesa puesta. «Ya he cenado con mis colegas. Teníamos que discutir algunos detalles del proyecto». Nancy asintió, sintiendo que algo se le oprimía en el pecho. Guardó la comida en la nevera y se dirigió a su biblioteca. Cogió el volumen de sonetos de Shakespeare que había estado comentando con sus alumnos. Las palabras sobre el amor eterno parecían tan ingenuas ahora. Blue River Investments siempre ha tenido un ambiente especial. Las paredes de cristal, las luces tenues y el silencioso zumbido de los ordenadores creaban una sensación de seriedad y fiabilidad. A Mason le encantaba su despacho de la planta 23, con sus magníficas vistas de la ciudad. Aquella mañana, estaba revisando unos documentos cuando llamaron a la puerta. El jefe de RREHH, Gerald Frost, conducía a una joven a su despacho. «Mason, quiero presentarte a nuestra nueva analista financiera, Audrey Blackburn. Trabajará en el proyecto japonés con tu equipo». Audrey parecía joven, 25 años, no más. Pelo largo y castaño, grandes ojos marrones, una figura esbelta vestida con un traje de negocios. Pero no fue tanto su aspecto lo que impresionó a Mason como la seguridad con la que se desenvolvía. «Señor Redfield, he estado leyendo sus informes analíticos sobre los mercados asiáticos. Su enfoque de la evaluación de riesgos es brillante», le dijo, estrechándole la mano. Pocos días después, Audrey demostró que sus cumplidos no eran meras galanterías. Se hizo rápidamente con el proyecto, ofreció soluciones interesantes y trabajó hasta tarde. Mason se dio cuenta cada vez más a menudo de que esperaba con impaciencia sus reuniones de trabajo. En casa, intentaba no pensar en su nueva empleada, pero a veces se encontraba comparándola con Nancy. Su esposa era una mujer maravillosa, inteligente, amable y cariñosa, pero últimamente su vida se había vuelto tan predecible, tan aburrida. Una noche, después de trabajar hasta tarde, Audrey y él pidieron comida china y se sentaron a revisar unos papeles. Ella me hablaba de sus viajes por Asia, de cómo había estudiado los mercados locales desde dentro. «Sabe, señor Redfield»,
Llámame Mason, por favor. De acuerdo, Mason. Ella sonrió. Siempre he admirado a la gente que no tiene miedo de asumir riesgos. Las personas que están dispuestas a salir de su zona de confort para algo más grande. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de él. ¿Cuándo fue la última vez que se había arriesgado? ¿Cuándo fue la última vez que sintió esa excitante anticipación de algo nuevo? En casa, Nancy notó un cambio en su comportamiento, pero lo achacó al estrés laboral. Mason empezó a pasar más tiempo al teléfono y a menudo salía al balcón para hablar. Sus historias sobre el trabajo se volvieron fragmentarias y vagas. ¿Cómo va el proyecto japonés?, preguntó durante la cena. Va bien, respondió él. Mucho trabajo. Un nuevo empleado está ayudando con los análisis. ¿De la que me hablabas? ¿Audrey, creo? Sí, ella. Rápidamente cambió de tema. Audrey solía quedarse hasta tarde en la oficina con él. Podían pasarse horas hablando de estrategias, de tendencias del mercado, de la vida. Se reía de sus chistes y escuchaba atentamente sus pensamientos. Le hacía sentirse más joven y con más energía. Un día le trajo café, exactamente el que a él le gustaba. Me he dado cuenta de que siempre pides un espresso doble sin azúcar, le explicó. Por alguna razón, este simple gesto le conmovió más de lo debido. Nancy también conocía sus gustos, pero últimamente rara vez desayunaban juntos. Él tenía prisa por llegar al trabajo. Ella se preparaba para las clases. Una noche, Audrey le propuso cenar en un restaurante nuevo cerca de la oficina. Solo para el trabajo, añadió. Tenemos que discutir algunos detalles de la presentación. Mason sabía que debía negarse, pero en lugar de eso, escuchó su propia voz. Vale, avisaré a mi mujer de que llegaré tarde. Envió a Nancy un mensaje sobre una importante reunión con un cliente. Por primera vez en su vida, le mintió. El restaurante resultó ser un lugar acogedor con una comida estupenda. Hablaron de todo: libros, películas, sueños. Audrey le habló de sus ambiciosos planes, de su deseo de conseguir algo importante en la vida. A veces creo que la gente tiene demasiado miedo al cambio, le dijo. Se quedan atrapados en una rutina, en relaciones familiares, y ni siquiera se dan cuenta de cómo pasa la vida. Mason la miró y se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Una palabra descuidada, un paso descuidado, y todo podría cambiar para siempre. En casa, se volvió aún más distante. Nancy intentaba que hablara, pero él lo excusaba con el cansancio y el trabajo. Su teléfono estaba siempre en el suelo, con la pantalla bajada, y había cambiado sus contraseñas. Un día, Nancy encontró el recibo de un restaurante en su chaqueta. Él le explicó que era una cena de negocios, y ella le creyó. ¿Por qué no iba a creerle? Durante 10 años de matrimonio, nunca había dado motivos para sospechar, pero algo cambió. Empezó a ir más a menudo a casa de su madre los fines de semana, aunque antes esos viajes eran poco frecuentes. Sus historias sobre el trabajo se volvieron confusas y vagas, y lo más importante, el brillo especial en sus ojos con el que solía mirarla desapareció. Nancy notó estos cambios, pero no quiso pensar en las razones. Se volcó en su trabajo, en la preparación del club literario. Por la noche, se sentaba largo rato sobre los cuadernos de sus alumnos, esperando a que su marido regresara de otra reunión de negocios. Y en la oficina de Blue River Investments, Mason se quedaba cada vez más tarde, trabajando en presentaciones con Audrey. Se sentaban uno al lado del otro, inclinados sobre sus papeles, y él se sorprendía a sí mismo pensando que quería tocarle la mano, el pelo. Seguía llevando el anillo de casado. Aún volvía a casa con Nancy. Seguía diciéndole, «Te quiero», antes de acostarse. Pero algo estaba cambiando irreversiblemente en su alma, y no sabía si quería detenerlo. Audrey se convirtió en parte integrante de su vida laboral. Le traía café por las mañanas, le dejaba notas dulces en la mesa, le enviaba memes divertidos en el chat del trabajo, pequeñas muestras de atención que hacían que su corazón latiera más rápido. Y en casa, Nancy seguía esperando. Sentía que algo iba mal, pero no podía o no quería admitirlo. Tal vez era solo un periodo difícil. Tal vez todo se arreglaría por sí solo. El lunes empezó como de costumbre. Nancy estaba preparando el desayuno cuando Mason bajó a la cocina, ya vestido de traje. «Tengo noticias», dijo mientras se servía una taza de café.
Me voy a casa de mi madre a pasar el fin de semana. Me llamó ayer quejándose de que se sentía sola. Nancy removió lentamente su avena. Era la tercera vez en un mes. Solía visitar a su madre una vez cada 2 o 3 meses, e incluso entonces solo tras sus insistentes peticiones. «¿Quizá esta vez vaya contigo? Hace mucho que no veo a Edna». «Preferiría que no». Sacudió la cabeza. «Ya sabes que no le gustan las visitas imprevistas. Además, ahora tiene problemas de tensión, así que es mejor no preocuparla demasiado». Nancy asintió, pero algo en su tono la hizo desconfiar. Habló demasiado rápido, evitando sus ojos. Esa tarde, en la escuela, su mejor amiga Laura, que enseñaba química, parecía extrañamente agitada. «Tenemos que hablar», dijo durante un descanso. «En privado». Fueron a un aula vacía. Laura arrugó una servilleta de papel entre las manos durante largo rato, como si no supiera por dónde empezar. «Mira, no quiero causar ningún problema, pero el sábado estuve en ese nuevo restaurante, Lavender Garden, con Jim, y vi a Mason allí». Nancy sintió que algo frío le tocaba el corazón. ¿Estaba allí por negocios? Sonaba anormalmente tranquila. «No estaba solo», dijo Laura en voz baja, como si temiera sus propias palabras. «Estaba con una joven. Estaban sentados en una cabina separada, y no parecía una reunión de negocios». Nancy recordó que el sábado pasado, Mason había dicho que iba a casa de su madre. Incluso le empacó el pastel de manzana favorito de Edna. Tal vez era un colega. Trató de defender a su marido. «Tienen un proyecto importante con inversores japoneses en este momento». «Nancy», Laura suspiró. Estaban cogidos de la mano, y la forma en que él la miraba, Nancy pasó el resto del día sumida en la niebla. Impartía mecánicamente sus clases, revisaba los cuadernos y hablaba con sus compañeros. Pero en su interior bullían preguntas y dudas. Por la noche, observó atentamente a su marido. Llegaba tarde a casa y olía ligeramente a perfume de mujer. Antes no le habría dado importancia. Muchos de sus colegas llevaban perfume. Pero ahora... «¿Qué tal el día?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. «Ha estado bien, mucho trabajo». Miró su teléfono. «Por cierto, voy a volver a ver a mi madre el próximo viernes. Es su cumpleaños». Nancy se quedó helada. El cumpleaños de Edna era en marzo. Lo habían celebrado en familia hacía 2 meses. «¿Estás segura de eso? Creía que acabábamos de celebrarlo». «Oh, no», se corrigió rápidamente. «Es el aniversario de la muerte de mi padre. Siempre está triste ese día». Pero el padre de Mason había muerto en noviembre. Nancy lo recordaba con exactitud. Visitaban el cementerio todos los años antes de Acción de Gracias. Ella no podía dormir esa noche. Escuchaba la respiración de su marido mientras dormía a su lado. Antes le resultaba familiar y relajante, pero ahora le parecía extraña. Al día siguiente, llamó a Edna para preguntarle cómo estaba. La conversación fue extraña. Su suegra hablaba con inseguridad, callándose a menudo como si buscara las palabras. «Mason dijo que vendría a verte este fin de semana», dijo Nancy con cautela. «Oh, yo... Sí, por supuesto». La voz de Edna temblaba. «Pero ya sabes, no me encuentro bien. Quizá deberíamos cambiar la cita». Después de colgar, Nancy permaneció sentada largo rato. Luego fue al ordenador y abrió la cuenta bancaria común. Empezó a mirar las últimas transacciones. El restaurante Lavender Garden, 3 veces en el último mes. Una floristería. Una joyería. Todo comprado en días en los que supuestamente él estaba en casa de su madre. Por la noche, trató de preguntarle con cautela sobre su trabajo. «¿Cómo va tu proyecto japonés? ¿Sigues trabajando con esa nueva empleada? ¿Cómo se llama?» «¿Audrey? Sí, es muy competente», respondió, pero algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? «Quizá deberíamos invitarla a cenar algún día. Me gustaría conocer a sus colegas». «No creo que sea buena idea». Se levantó bruscamente. «Cada uno tiene sus asuntos, su vida. No deberías mezclar trabajo y vida personal». Aquella noche, Nancy permaneció largo rato junto a la ventana, mirando la calle oscura. Recordó cómo ella y Mason solían caminar por esas calles durante horas, cogidos de la mano, cómo soñaban con el futuro, cómo confiaban el uno en el otro.
Unos días después, se encontró con una amiga común en un supermercado, Sarah Davis, que trabajaba para la misma empresa financiera que Mason. ¿Cómo están tus inversores japoneses?, preguntó Nancy inocentemente. ¿Qué inversores? Sarah se sorprendió. Oh, ¿te refieres a ese proyecto? Se cerró hace un mes. Los japoneses se negaron a cooperar. Nancy sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Hace un mes. Y Mason seguía hablando de reuniones importantes, trabajando hasta tarde. En casa, encontró una excusa para estar sola y abrió su portátil. Siempre usaba la misma contraseña, la fecha de su boda. Su correo electrónico estaba abierto. Correspondencia con Audrey. Decenas de mensajes cada día. Asuntos relacionados con el trabajo se entremezclaban con bromas personales, cumplidos e indirectas. Estoy deseando verte. Te he echado de menos. Hoy estabas estupenda. El último correo se envió hace una hora. ¿Va todo bien para el viernes? He reservado una habitación en ese hotel. Nancy cerró el portátil. La cabeza le zumbaba de vacío. 10 años de matrimonio, 10 años de confianza, amor y planes compartidos. Y todo eso estaba siendo destruido por una mujer 10 años menor que ella. Sacó su teléfono y marcó el número de Laura. Tenías razón, dijo con calma. Necesito ayuda. Nancy nunca había pensado que estaría espiando a su propio marido. Pero ahora, sentada en el coche de Laura frente a la oficina de Blue River Investments, se dio cuenta de que no había otra salida. ¿Quizá no deberíamos?, le preguntó Laura en voz baja, tendiéndole un café. Sí, es verdad. Necesito saber la verdad. Llegaron una hora antes del final del día. Nancy sabía que últimamente Mason rara vez volvía a casa antes de las 8 de la tarde. A las 7:30, una mujer joven salió del edificio. Delgada, elegante, con un traje de negocios a la moda. Su cabello castaño le caía maravillosamente sobre los hombros. Unos minutos después apareció Mason. No se tocaron, solo caminaron uno al lado del otro hacia el aparcamiento, hablando y riendo. ¿Es ella?, susurró Laura. Nancy asintió, sintiendo que algo se le oprimía en el pecho. Audrey era aún más guapa de lo que había imaginado. Al día siguiente, Nancy se tomó el día libre. Esperó a que Mason se fuera a trabajar y se sentó frente a su ordenador. Conocía todas las contraseñas. Después de 10 años de matrimonio, era algo natural. El correo electrónico le abrió un mundo nuevo. La correspondencia con Audrey empezó de forma bastante inocente. Asuntos de trabajo, informes, calendarios de reuniones. Pero poco a poco, el tono fue cambiando. Gracias por la cena. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Hoy has estado increíble en la presentación. Estoy deseando verte mañana. Nancy copió metódicamente todos los correos electrónicos. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantener la calma. Luego revisó sus mensajeros. Lo mismo. Primero trabajo, luego conversaciones personales, cumplidos, indirectas. El teléfono de Mason estaba en la cocina. Se lo había olvidado por la mañana. Nancy lo miró largo rato antes de cogerlo. Conocía el código, la fecha de su boda, la ironía del destino. Los mensajes lo confirmaban todo. Encuentros en restaurantes, paseos después del trabajo. Las fotos eran supuestamente de trabajo, pero las miradas, las caricias. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al gimnasio? Recordó de repente las palabras de Mason de hacía un mes. Entonces se había sentido ofendida, pero se había callado. Nancy entró en las redes sociales de Audrey. Joven, atlética, ambiciosa. Fotos en el gimnasio, haciendo footing por la mañana, yoga. Siempre en forma, decía una de las fotos. A la hora de comer, fue al Lavender Garden, el restaurante donde Laura las había visto juntas. La amable encargada le contó que el señor Redfield era un cliente habitual. Siempre pide la misma mesa en un reservado aparte. Suele venir con su socio, añadió el gerente. Discuten algunos proyectos importantes. Sí, claro. Nancy intentó sonreír. Proyectos. En casa, miró las fotos de ella y Mason juntos. Aquí estaban en la inauguración de la biblioteca donde se habían conocido. La boda, unas vacaciones en Italia, el primer día en su nuevo hogar. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? Sonó el teléfono. Laura. Descubrí algo sobre tu rival. Dijo.
Audrey solo lleva 6 meses en la empresa. La transfirieron de la sucursal de Boston. Es soltera, vive sola. Es unos 10 años más joven que yo, contestó Nancy en voz baja. Eso no significa nada. Sí significa, Laura. Siempre significa algo para los hombres. Esa tarde se sentó en el sillón favorito de Mason. El teléfono de Mason volvió a sonar. Era un mensaje de Audrey. No puedo esperar al viernes. El hotel está reservado. El viernes, el día en que debía ir a casa de su madre. Nancy se asomó a la ventana. Afuera empezaba a llover. Pensó en la primera vez que se habían visto, en una tarde lluviosa. Mason le había dado su paraguas y estaba empapado hasta los huesos. Ahora todo era diferente. Ahora se escondía de la lluvia bajo el paraguas de otra persona. Oyó el ruido de un coche. Mason volvía a casa. Nancy se secó las lágrimas y fue a la cocina a preparar la cena. Lo recibiría como de costumbre, con una sonrisa y una pregunta sobre su día de trabajo. Una frase del último mensaje de texto de Audrey le rondaba por la cabeza. Viernes. 3 días más. 3 días para ordenar mis pensamientos y tomar una decisión. Por la mañana, tras una noche en vela, Nancy llamó a la escuela y se tomó una semana libre. Tom Parker, al oír su voz cansada, no hizo preguntas. Se limitó a desearle una pronta recuperación. Sorprendentemente, fue en ese momento cuando sintió lo duro que era realmente para ella. Durante el desayuno, Mason ni siquiera se dio cuenta de su estado. Estaba absorto en su teléfono, sonriendo ligeramente de vez en cuando. Nancy lo miró y trató de comprender cuando dejó de reconocer a su marido. Cuando él se marchó, ella se quedó sentada en la cocina durante largo rato, hojeando la guía telefónica. Abogados de familia. Docenas de nombres y números. ¿Cómo elegir a alguien a quien confiar su vida? Finalmente, se decidió y marcó el número de Martha Davidson. Su antigua alumna trabajaba como asistente en un bufete de abogados. Señora Winthrop, ¡qué sorpresa! ¿Le pasa algo? Martha, necesito consejo profesional y total confidencialidad. Una hora más tarde, estaba sentada en un despacho pequeño y acogedor. Samantha Green, una destacada abogada especializada en divorcios, escuchaba atentamente su historia y tomaba breves notas. La primera regla es no tomar decisiones emocionales, dijo cuando Nancy hubo terminado. La segunda es reunir pruebas metódica y tranquilamente. El marido no debe sospechar nada. ¿Qué necesito? Todo. Correspondencia, fotografías, recibos, relatos de testigos presenciales. Anote las fechas, horas y lugares de las reuniones. Registra todas sus ausencias y falsas explicaciones. Nancy sacó de su bolso una carpeta con correos electrónicos. Samantha los revisó rápidamente. Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Dime, ¿cómo explica sus retrasos? Trabajo, reuniones con clientes, viajes para ver a su madre. Genial. Comprueba cada coartada. Anota la hora real a la que volvió a casa. Guarda los recibos de restaurante que encuentres en sus bolsillos. Los días siguientes se convirtieron en un extraño juego para Nancy. Desempeñó con diligencia el papel de esposa atenta. Preparaba las cenas, se interesaba por su trabajo y no hacía demasiadas preguntas. Al mismo tiempo, llevaba un diario detallado. El martes me quedé hasta las 9. El motivo era una reunión con inversores. Mi camisa huele a perfume de mujer. Miércoles, anunció un viaje de negocios para la próxima semana. En realidad reservó una habitación en el Ritz para un fin de semana local. Laura ayudó con la vigilancia. Se turnaban haciendo guardia fuera de la oficina, grabando cada aparición de Audrey y Mason juntos. Hoy estuvieron en ese restaurante italiano de la calle Oak, informó Laura. Se quedaron 2 horas, hice algunas fotos. Nancy comprendió que era humillante estar observando, espiando, recogiendo pruebas. Pero cada vez que tenía dudas, leía la correspondencia de Mason con su amante. Sus palabras sobre lo cansado que estaba de su aburrido matrimonio. Sus planes para el futuro, en los que no había lugar para ella, su esposa legal. El jueves se reunió de nuevo con Samantha. La abogada revisó las nuevas pruebas. Estás haciendo un buen trabajo. Ahora necesitamos testigos. ¿Quién sabe de sus infidelidades? Laura los vio en el restaurante. También hay camareros que pueden confirmar sus encuentros habituales. Estupendo.
También necesitaremos... De repente, sonó el teléfono de Nancy. Mason. Cariño, llego tarde esta noche. Tengo una reunión importante. Por supuesto, cariño. La cena estará en el microondas. Samantha asintió en señal de aprobación. La voz de Nancy sonaba natural y tranquila. Lo importante ahora es no delatarse, dijo la abogada. Que piense que todo sigue igual. Mientras tanto, prepararemos todos los documentos. Por la noche, mientras limpiaba el despacho de Mason, Nancy encontró un recibo de una joyería. Una pulsera cara. Recordó cómo solía regalarle joyas en cumpleaños, aniversarios, solo por diversión. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? El viernes llamó a su suegra. Edna, ¿cómo estás? Mason dice que no te sientes bien. ¿Yo? No, estoy bien. Hace mucho que no le veo, la verdad. ¿Quizá podríais venir juntos el fin de semana? Nancy grabó la conversación, otra prueba de la mentira de su marido. Por la noche, se quedó despierta escuchando la respiración de Mason. Recordó su primera cita, su boda, sus planes para el futuro. Miró su anillo de boda, aún lo llevaba. Se preguntaba si se lo había quitado antes de sus encuentros con Audrey. Por la mañana, cuando le vio irse a trabajar, le besó en la mejilla como de costumbre. «Que tengas un buen día, cariño». Él asintió, absorto en su teléfono. Ni siquiera la miró. Nancy esperó a que su coche desapareciera al doblar la esquina y sacó el teléfono. «Samantha, estoy lista para empezar el proceso. Dime qué hacer a continuación». Después de una semana de vigilancia, había reunido suficientes pruebas. Ahora lo más difícil era esperar el momento adecuado. Mason estaba planeando otro viaje para ver a su madre el viernes siguiente. Nancy sabía que había reservado una habitación de hotel para ella y Audrey. Entonces atacaría. Pero, por el momento, seguía desempeñando el papel de esposa cariñosa. Preparaba desayunos, lavaba camisas y se interesaba por su trabajo. Y por las tardes, se sentaba en su biblioteca, releía las pruebas que había reunido y trazaba un plan de acción. Ya no lloraba. Las lágrimas habían desaparecido, solo quedaba la fría determinación. A los empleados de Blue River Investments les encantaba la hora del almuerzo. Era un momento de cotilleos y discusiones, en el que la jerarquía de la oficina se olvidaba temporalmente tomando un café en una cafetería local. Nancy estaba sentada en una mesa alejada, tratando de pasar desapercibida. Su presencia allí podría haberse considerado una coincidencia. La cafetería era popular entre los profesores locales. Vio cómo un grupo de mujeres con distintivos de la empresa se sentaban en la mesa de al lado. ¿Te has enterado? Audrey volvió a salir hasta tarde con Redfield anoche. Me sorprende que su mujer no parezca darse cuenta. O quizás sí, solo que no dice nada. Nancy dio un sorbo a su café, escuchando con más atención. ¿Te acuerdas de Steve, de contabilidad? Me dijo que tenía una aventura con el vicepresidente de una sucursal en Boston. ¿En serio? ¿Qué pasó? No mucho. Se quedó con su mujer y Audrey se trasladó aquí. La conversación derivó hacia otros temas, pero Nancy ya había conseguido lo que buscaba. Una pista. La sucursal de Boston. En casa, volvió al ordenador. Las redes sociales de Audrey estaban llenas de fotos de Boston. Restaurantes, fiestas, eventos corporativos. En algunas de las fotos aparecía repetidamente el mismo hombre, alto, canoso, con un traje caro. Estaba de pie en el fondo, como si hubiera entrado accidentalmente en el encuadre. Una búsqueda en LinkedIn reveló más información. Robert Carson, vicepresidente de la sucursal de Boston de Blue River Investments. Casado, 3 hijos, 20 años en la empresa. Un viejo amigo de la universidad que trabajaba en la oficina de Boston contó el resto. ¿Esa historia? Sí, hubo un escándalo. La mujer de Carson se enteró de la aventura y amenazó con divorciarse. Audrey se trasladó rápidamente a otra oficina y él arregló la situación con su familia. ¿Y nadie sospechó nada cuando ella apareció aquí? Sabe, ella tiene una manera de crear la impresión adecuada. Siempre es profesional y competente. Los hombres la ven como una joven colega ambiciosa, las mujeres como una chica agradable. Cada día la imagen era más clara. Nancy encontró fotos antiguas de actos corporativos en Boston. Audrey siempre estaba junto a Carson, igual que ahora con Mason. La misma mirada,
la misma pose. En los archivos de un periódico local había un reportaje sobre un acto benéfico. La foto mostraba a Carson entregando a Audrey el premio a la mejor joven profesional. Su discurso estaba lleno de agradecimiento a su mentor por su apoyo y orientación. «Mentor», murmuró Nancy. «Así es como lo llaman». Audrey almorzaba todos los días en la misma mesa del comedor de la oficina de Blue River Investments. Los hombres se sentaban a menudo con ella. Sabía escuchar. Se reía de sus chistes y les preguntaba por su trabajo y su familia. Pero Mason era especial. Ella le miraba de forma diferente, con esa mezcla de admiración e interés propio que Nancy había visto en las fotos de Carson. Un día, Nancy se encontró con ellos en un centro comercial. Estaban eligiendo una corbata. Audrey comparaba tonos con pericia, probándoselos en la cara a Mason, como solía hacer Nancy. «Este le queda bien a tus ojos», dijo. Mason la miró con la misma expresión de adoración con la que una vez había mirado a Nancy. La historia se repetía, solo que ahora su marido hacía el papel de Carson. Después de unas semanas observando, Nancy podía predecir todos los movimientos de Audrey. Café matutino para Mason, reuniones de trabajo que se prolongaban hasta la noche, toques casuales, conversaciones tranquilas en los pasillos. Ella seguía un patrón bien establecido. Primero, interés profesional. Luego, amistad, comprensión, apoyo. Luego, flirteo, indirectas, encuentros fuera de la oficina. Y finalmente, una aventura. Encuentros secretos, habitaciones de hotel, promesas de dejarlo todo por una nueva vida. Nancy encontró las antiguas publicaciones de Instagram de Audrey de su época en Boston. Los mismos restaurantes, las mismas poses, incluso pies de foto parecidos. Cena de trabajo con el mejor jefe de la historia. Me encanta mi trabajo y la gente con la que trabajo. Las conversaciones con sus amigos se guardaban en su teléfono. Promete divorciarse de su mujer. Dice que nunca se ha sentido así con nadie. Estamos planeando nuestro futuro juntos. Las mismas palabras que ahora escribía sobre Mason. Un día, Nancy fue deliberadamente al mismo restaurante donde Mason y Audrey almorzaban. Se sentó en la mesa de al lado, tapándose con el menú. «Estás muy tenso», dijo Audrey, tocando el brazo de Mason. «Necesitas descansar más». «Estoy descansando contigo», contestó él. Había oído exactamente las mismas palabras, la misma entonación, en un viejo vídeo de un evento corporativo en Boston, en el que Carson hablaba con Audrey. La historia de Audrey era sencilla y compleja al mismo tiempo. Una chica joven y ambiciosa de una pequeña ciudad. Una excelente estudiante en la escuela, ganadora de una beca en la universidad. Siempre supo lo que quería de la vida. No era una mala persona, simplemente sabía cómo alcanzar sus objetivos. Los hombres eran solo peldaños para el crecimiento de su carrera. Carson la ayudó a conseguir un ascenso en Boston. Ahora Mason estaba abriendo nuevas oportunidades. ¿Sabes cuál es la peor parte?, Laura dijo cuando Nancy compartió sus hallazgos. Ella ni siquiera piensa que está haciendo algo malo. Para ella es solo un juego. Nancy sabía que Audrey no quería destruir su matrimonio. Simplemente estaba utilizando a Mason para sus propios fines. Cuando dejara de serle útil, encontraría un nuevo trampolín. Pero eso no la hacía más fácil de entender, porque Mason creía en cada palabra de ella, cada mirada, cada toque, igual que Carson había creído una vez. Y ahora Nancy tenía que decidir qué hacer con este conocimiento. Los extractos bancarios yacían en pilas ordenadas frente a Nancy, que había pasado la noche ordenándolos por fecha. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos, pero la imagen se iba aclarando. En los últimos 6 meses, sus ahorros comunes habían disminuido considerablemente. Mientras que antes siempre planeaban juntos las grandes compras, ahora había gastos extraños que Mason ni siquiera mencionaba. Todo empezó con cosas pequeñas, facturas de restaurantes desconocidos, compras en tiendas de primera calidad. Luego las cantidades empezaron a crecer. Boulevard, una cena de $500. Chanel, un bolso de $3,000. Cartier, un brazalete por valor de 6 meses de salario de Nancy. Ella metódicamente escribió cada transacción sospechosa. Reservas semanales en el Hotel Ritz. Siempre la misma suite con vistas a la ciudad. Pedidos de flores a través de una floristería de élite.
ramos de $300 cada uno entregados en la oficina, facturas de una boutique de vinos, vinos de colección por sumas fabulosas. James, el hermano de Laura, que trabajaba como analista financiero, la ayudaba a entender los entresijos de los documentos bancarios. «Mira», señaló los gráficos, «aquí están tus gastos habituales, servicios públicos, comestibles, menaje del hogar. Son estables, y estos son gastos nuevos que aparecieron hace 6 meses. ¿Ves el salto?». Nancy lo vio. Le llamó especialmente la atención la cantidad de dinero que Mason empezó a retirar en efectivo, varios miles cada semana. Cuando intentó rastrear el dinero, resultó que una parte se utilizaba para pagar a un chofer privado que llevaba a Audrey a las reuniones con Mason. En su despacho, en el último cajón de la mesa, encontró una carpeta con documentos para abrir una nueva cuenta de inversión. Resultó que Mason había estado transfiriendo allí sus 3 últimas primas y bonificaciones trimestrales, pasando por alto su cuenta conjunta. Cuando Nancy comprobó su cuenta de ahorros, donde llevaban una década ahorrando para renovar su casa y un futuro viaje a Europa, descubrió que la cantidad se había reducido a la mitad. Cuando le preguntó a Mason, este murmuró algo sobre la volatilidad del mercado y la necesidad de diversificar. En su tarjeta de crédito aparecieron pagos regulares a spas de alta gama, boutiques de ropa de diseño y joyerías. Solo el reloj que compró hace un mes costó tanto como su primer coche. Los correos electrónicos contenían confirmaciones de reservas de mesa en los restaurantes más caros de la ciudad: Lavender Garden, Bella Vista, Golden Rose, todos para 2 personas, siempre con peticiones especiales de vino y postres. Sobre el escritorio había folletos de complejos residenciales de élite. Marcó páginas con áticos valorados en varios millones. En los márgenes había notas de su puño y letras sobre hipotecas y opciones de pago a plazos. Samantha echó un vistazo a los documentos y silbó. En 6 meses se gastó en ocio y regalos lo suficiente para comprar una casita, y eso es solo lo que podemos rastrear a través de las cuentas bancarias. En su agenda, Nancy encontró una cita con un asesor financiero para la semana siguiente. El tema de la consulta era reestructuración patrimonial y optimización fiscal. «Se está preparando», explicó Samantha. «Quiere proteger el dinero en caso de divorcio. Tenemos que actuar con rapidez». En el maletín de Mason encontramos documentos sobre la apertura de una nueva cuenta bancaria en otra ciudad. Ya se había firmado una solicitud para transferir parte de su sueldo a esa cuenta. Cuando Nancy mostró todas las pruebas a James, este estudió los números durante largo rato. ¿Sabes qué es lo más interesante? No se limita a gastar el dinero, sino que lo retira sistemáticamente de la cuenta conjunta. Crea cuentas separadas, transfiere activos y prepara un colchón financiero. En el cajón de su escritorio había un recibo de una joyería, un pedido de un collar de diamantes de 5 cifras. La fecha del recibo era el viernes siguiente, el día de su próximo viaje a casa de su madre. Samantha insistió en que se actuara de inmediato. «Tenemos que bloquear inmediatamente su acceso a las cuentas conjuntas, registrar todos los gastos irrazonables. Prepara documentos para el tribunal. Si lo retrasamos, tendrá tiempo de ocultar una parte importante de su patrimonio». Concertaron una cita para el lunes. Samantha tenía que preparar todo el papeleo necesario para proteger los intereses financieros de Nancy. «Es bueno que hayas cogido esto a tiempo», dijo el abogado. 1 o 2 meses más, y habría sido mucho más difícil demostrar sus gastos. De vuelta en casa, Nancy volvió a revisar todos los documentos. Cada cheque, cada recibo, cada extracto contaba una historia. La historia de cómo su marido había gastado metódica y deliberadamente los ahorros de toda su vida en otra mujer. Nancy siempre se había considerado una mala actriz. En las obras del colegio, prefería trabajar entre bastidores, escribiendo guiones y ayudando con el vestuario. Pero ahora tenía que interpretar el papel más difícil de su vida, el de esposa feliz. Mason no notó nada. Al contrario, parecía que su tranquilidad y amabilidad calmaban sus sospechas. Empezó a esconderse menos, perdió la cautela. Todas las mañanas le preparaba su café favorito, un expreso doble sin azúcar. Le planchaba las camisas, le preguntaba por su trabajo y planeaba cenas, como si nada hubiera cambiado. «Cariño, voy a llegar tarde esta noche», dijo el miércoles. «Tengo una reunión importante con inversores». «Por supuesto».
Ella sonrió. Dejaré la cena en el microondas. Abrió su portátil y añadió otro punto a su lista de mentiras. No había inversores. Ella sabía lo de la reserva en el jardín de lavanda para 2. El jueves se había dejado el teléfono en casa. Antes se lo habría llevado a la oficina, como había hecho muchas veces. Pero ahora se limitaba a escribir un mensaje. «Cariño, tu teléfono está en la cocina. ¿Puedes venir a buscarlo para comer?» Llegó una hora más tarde, sudoroso y preocupado. Mientras buscaba el teléfono, Nancy se dio cuenta de que comprobaba si había intentado desbloquearlo. «¿Quieres que almorcemos juntos?», le sugirió. «Lo siento, tengo mucho trabajo. Hasta la próxima». Ella asintió con la cabeza. No habría una próxima vez. Ella sabía de sus planes para almorzar con Audrey. Había sugerido una barbacoa este fin de semana. Era tradición invitar a amigos, cocinar juntos y sentarse en el jardín hasta bien entrada la noche. «Me parece una idea estupenda», respondió él, pero sus ojos brillaron de inquietud. «Pero no este fin de semana. ¿Qué tal la semana que viene?» «Claro, cuando te venga bien». Ella sabía que él diría lo mismo la semana que viene. Tenía otros planes para el fin de semana. El lunes, ella le compró una corbata nueva, del mismo tono azul que a él le encantaba. Estaba sorprendido y emocionado. Incluso pareció sentirse culpable. «Gracias, cariño. Siempre sabes lo que me gusta». Nancy sonrió al recordar el recibo de la tienda de ropa masculina, donde Audrey le había comprado una corbata parecida una semana antes. El martes le propuso ir a casa de su madre. Hacía mucho tiempo que no se veían. ¿Quizá el mes que viene? Evitó su mirada. Ella no está bien ahora, no quiere ver a nadie. Pobre Edna, al menos deberíamos llamarla. Mason cambió bruscamente de tema. No sabía que Nancy ya había hablado con su madre, que se encontraba bien y se preguntaba por qué su hijo no la visitaba desde hacía tiempo. Poco a poco se fue relajando. Su tranquilidad y amabilidad le hicieron bajar la guardia. Ya no escondía sus recibos con tanto cuidado, ni borraba mensajes, ni encriptaba citas en su calendario. «¿Sabes?», le dijo una noche durante la cena, «últimamente estás diferente, más tranquilo, más feliz». «¿En serio?». Ella dejó el tenedor. «Debe ser el yoga. Empecé a ir a clases». De hecho, ella estaba reunida con un abogado en ese momento, preparando los papeles del divorcio. El jueves, él le informó de un viaje de negocios la semana siguiente. A Boston durante 3 días, negociaciones importantes. Nancy sabía que no habría Boston. Reservó una casa de campo para ella y Audrey. «¿Quieres que cocine algo delicioso para el camino?» «No hace falta, querida. La empresa lo organiza todo». Ella empezó a recoger sus camisas para la lavandería, pero él la detuvo. «No te preocupes, las llevaré a la tintorería». Por supuesto, algunas podrían tener restos de pintalabios o perfume. El sábado, le propuso ver una película juntos, como solían hacer, con vino y palomitas. «¿Quizá en otro momento? Tengo que revisar los documentos antes del lunes». Ella asintió con la cabeza. Él ni siquiera trató de inventar una mentira verosímil. Estaba acostumbrado a que ella no hiciera demasiadas preguntas. Cuando se fue a su despacho, Nancy sacó su teléfono y envió un mensaje a Samantha. «¿Todo listo para el lunes?» «Sí, los documentos están listos. Los testigos han sido avisados. ¿No sospecha nada?» «Absolutamente. Cree que no me doy cuenta de nada». El domingo, ella horneó su tarta de manzana favorita. La casa se llenó del acogedor aroma de la canela y la vainilla. «Me mimas», dijo mientras probaba la tarta caliente. «Te mereces lo mejor», respondió ella, y sonaba absolutamente sincera. Por la noche, él habló por teléfono largo rato en el jardín. Nancy estaba sentada en el salón, hojeando una revista, pero con el rabillo del ojo observaba sus gestos, su expresión. Sonreía, probablemente hablando con Audrey. El lunes se fue a trabajar como de costumbre, con un café en un termo y un beso de despedida. Poco sabía que era la última mañana tranquila de su vida. Nancy le acompañó hasta la puerta y le dijo adiós con la mano. Luego volvió a entrar en casa y sacó su teléfono. «Se ha ido». Le envió un mensaje a Samantha. «¿Empezamos?» «Sí, en mi oficina en 1 hora. Trae todos los documentos». El Hotel Ritz brillaba con luces en el crepúsculo de la tarde. Nancy estaba sentada en su coche en el aparcamiento,
vigilando la entrada principal. Samantha, su abogada, estaba en el asiento delantero, revisando documentos. A las 7 de la tarde, se detuvo un coche conocido. Mason se bajó y se ajustó la corbata, la misma azul que ella le había regalado la semana pasada. 10 minutos después, apareció un taxi. Audrey estaba guapísima con un vestido de noche burdeos. «Es la hora», dijo Samantha. Entraron en el vestíbulo del hotel justo cuando Mason y Audrey se dirigían al restaurante. Nancy notó cómo su marido rodeaba automáticamente la cintura de su amante con el brazo. «¡Mason!». Se quedó inmóvil un momento y luego se giró bruscamente. Su rostro primero palideció y luego enrojeció de ira y miedo. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», dijo con los dientes apretados. «Solo quería ver cómo estaba tu madre. Sabes, se sorprendió mucho cuando le pregunté por tus visitas». Mason dio un paso adelante, con las manos temblorosas. «¿Me has estado siguiendo? ¿Estás loco?». «¿Loco?». Nancy se rió. «No, cariño, es que por fin he tenido una epifanía». Audrey intentó marcharse en silencio, pero Nancy la detuvo. «Oh, no, quédate, tienes que oír esto». «Escucha». Mason la agarró del brazo. «Hablemos en casa, este no es el lugar». «Quítame las manos de encima», Nancy estalló. «Has perdido el derecho a decirme dónde y qué hacer». Samantha ya los conducía a una habitación privada. Mason estalló de repente. «No tienes derecho a montar una escena aquí. ¿Crees que no he visto cómo has cambiado? ¿Cómo te has convertido en una aburrida ama de casa?» «Mason, basta», susurró Audrey, pero él no podía parar. 10 años, 10 años de lo mismo. ¿Tienes idea de lo que es volver a casa a una rutina? Nancy sacó una carpeta de documentos. ¿Entiendes esto? Empezó a exponer fotos, mensajes de texto, extractos bancarios. Con cada nueva prueba, el rostro de Mason se distorsionaba más y más por la rabia y el miedo. ¿Has mirado en mi teléfono? ¿Mis correos electrónicos? Y gastaste nuestro dinero conjunto en tu amante. Es mi dinero, me lo he ganado. ¿En serio? Nancy le mostró los documentos. Entonces explícalo. Todos estos gastos son de nuestra cuenta conjunta. Hoteles, restaurantes, joyas. Audrey cogió una de las fotos. Dijiste que te divorciabas, que todo estaba arreglado. Mason se volvió bruscamente hacia ella. «Cállate, cállate». «No te atrevas a gritarle», intervino Nancy. «Ella es tan víctima de tus mentiras como yo». «¿Víctima?». Se rió histéricamente. «Vosotros dos, simplemente... Dios, estoy tan cansada de esto». Se hundió en una silla, agarrándose la cabeza. «¿Qué queréis? ¿El dinero? ¿La casa? Llévatelo todo». «Quiero la verdad. Por una vez en tu vida, dime la verdad». «¿La verdad?». Levantó la vista, con los ojos llenos de ira y desesperación. «La verdad es que ya no te quiero. Hace mucho tiempo que no te quiero, pero no tuve el valor de decírtelo». Audrey rompió a llorar de repente. «¿Y yo qué? ¿Me quieres? ¿O solo soy un sustituto? ¿Un divertimento?». Mason guardó silencio. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «¿Sabes?». Nancy puso los papeles del divorcio delante de él. «Estoy realmente agradecido. Has mostrado tus verdaderos colores». «Nancy». De repente le cambió la cara, su voz suplicante. «Lo siento. He metido la pata. ¿Podemos intentar...?» «No». Ella negó con la cabeza. «No podemos. No porque me hayas traicionado, sino porque has sido un cobarde. Incluso ahora intentas escabullirte en lugar de admitir que lo has echado todo a perder». Audrey se levantó, inestable. «Me voy. Todo esto es una mentira. Me has mentido a mí, a ella, a ti mismo». Salió corriendo de la habitación. Mason hizo un movimiento para seguirla, pero se congeló. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «¿Ahora? Ahora tienes los papeles del abogado. ¿Y sabes qué? Ya ni siquiera estoy enfadado. Solo siento pena por ti». Ella se marchó, dejándole sentado entre las pruebas esparcidas de su traición. Lo último que oyó fue el sonido de su puño golpeando la mesa y un sollozo ahogado. Hacía frío fuera. Samantha caminaba silenciosamente a su lado, llevando los documentos.
Lo has hecho bien, dijo al fin. Nancy asintió. Tenía un nudo en la garganta, pero no iba a llorar. Aquí no. No aquí. No ahora. ¿Sabes qué es peor? Dijo en voz baja. Todavía recuerdo cómo me miraba antes de todo esto. Pasó una semana después de los sucesos del hotel. Nancy se había mudado con Laura, dejando a Mason una nota con la dirección de un abogado. Ella no contestaba a sus llamadas ni a sus mensajes, que cada día eran más numerosos. El lunes regresó a la escuela. Tom Parker, con delicadeza, no hizo preguntas, pero organizó su agenda para que pudiera asistir a las reuniones con su abogado. Las cosas también habían cambiado en la oficina de Blue River Investments. Audrey ya no desempeñaba el papel de joven colega simpática. Ahora ignoraba abiertamente a Mason, pasando por delante de su despacho con la cabeza bien alta. Pidió el traslado a otro departamento, dijo Sarah, una amiga común. Y tendrías que haber visto lo que pasó cuando Mason intentó hablar con ella. El miércoles, Audrey montó una escena en la cafetería de la oficina, con voz aguda y enfadada, que se extendía por toda la sala. «Has arruinado mi reputación. ¿Crees que ahora alguien me tomará en serio? Todo el mundo sabe que soy tu amante». «Audrey, por favor». Mason intentó calmarla. «No te atrevas. Ni siquiera te atrevas a hablarme. Me prometiste todo, mi carrera, mi futuro, y solo eres un patético mentiroso». Esa misma noche, borró todas sus fotos de las redes sociales y escribió un largo post sobre la relación tóxica y la confianza traicionada. Mason pasaba ahora más tiempo en su despacho, evitando a sus colegas. Su autoridad se vio socavada. El personal más joven cuchicheaba a sus espaldas, mientras que el más veterano evitaba con delicadeza las conversaciones informales. El jueves, faltó a una reunión importante por primera vez en 10 años. Le encontraron en su despacho con una botella de whisky vacía. «¡No es asunto tuyo!», gritó al jefe del departamento, que intentó enviarle a casa. «De todas formas, todo se ha ido al infierno». El viernes, Audrey se reunió con el director de REORHH. Una hora más tarde, corrió el rumor por la oficina. Acusaba a Mason de comportamiento poco ético y abuso de poder. Las consecuencias fueron inmediatas. Se le suspendió temporalmente de proyectos importantes. Las primas y bonificaciones se congelaron hasta el final de la investigación. El salario base se mantuvo, pero sin pagas adicionales, parecía exiguo. Audrey fue trasladada a otro departamento con un ascenso. En su fiesta de despedida, interpretó hábilmente el papel de víctima de las circunstancias, cosechando miradas compasivas de sus compañeros. Mason intentó ponerse en contacto con ella. La llamó y le envió mensajes de texto. Ella respondió una vez: «Olvida mi número, y gracias, me has enseñado qué tipo de hombres debo evitar». En casa, encontró una casa vacía y una pila de papeles del abogado de Nancy. Ella exigía una división justa pero inflexible de la propiedad. El sábado, intentó llamar a su madre. Edna contestó brevemente: «No te molestes, hijo, lo sé todo, y sabes que me avergüenzo de ti». El domingo, sentado en un bar, le contó su historia a un vecino cualquiera. La amaba, los amaba a los dos, o eso parecía, y ahora no queda nada. El lunes, recibió una notificación oficial de sus superiores. Quedaba suspendido de la gestión de proyectos por tiempo indefinido. Le trasladaron a un puesto ordinario, con la correspondiente reducción de sueldo. El miércoles se encontró con Nancy en la puerta del despacho de Samantha. Parecía envejecido y demacrado. «Lo he perdido todo», dijo en voz baja. «¿A ti, el respeto de mis colegas, incluso mi dinero?» «No», respondió ella con calma. «Tú mismo lo destruiste todo. Es diferente». El viernes, exactamente 2 semanas después de la exposición, se dio por vencido. Firmó todos los papeles del divorcio. Aceptó los términos de Nancy sin siquiera intentar regatear. Ahora venía a trabajar temprano y se iba tarde, intentando demostrar su lealtad a la empresa. Pero su reputación estaba manchada y sabía que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera recuperar la confianza de sus compañeros y de la dirección. Audrey, en cambio, prosperaba en su nuevo puesto y de vez en cuando le lanzaba miradas desdeñosas en los pasillos de la oficina. Su versión de los hechos se había convertido en la historia oficial
y nadie recordaba cómo había fomentado su relación. La sala estaba medio vacía, era una vista rutinaria de divorcio. Nancy estaba sentada junto a Samantha, hojeando los documentos. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía tranquilo. Mason acudió sin abogado. Parecía cansado. Llevaba un traje ligeramente arrugado, el mismo con el que una vez le había pedido matrimonio. Intentó llamarle la atención, pero ella solo miraba delante de él. La juez Harris, una mujer mayor de ojos penetrantes, estudiaba detenidamente el expediente del caso. Así que el matrimonio duró 10 años. Empezó ella. Los bienes adquiridos conjuntamente incluyen una casa, 2 coches y cuentas bancarias. ¿Tiene alguna objeción a la división? Mason se puso de pie. Su señoría, yo estoy de acuerdo con todos los términos. Samantha le tendió los documentos. Tenemos pruebas del mal uso de los fondos comunitarios por el señor Redfield en los últimos 6 meses. Extractos bancarios, cheques, recibos. La juez miró los papeles, enarcando las cejas de vez en cuando. Cantidades significativas gastadas en entretenimiento, regalos, hoteles. Son mis gastos personales. Mason intentó argumentar. ¿De la cuenta conjunta? Aclaró Samantha. Fondos que pertenecían a ambos cónyuges. La audiencia duró 2 horas. Las pruebas eran irrefutables. Extractos bancarios, fotografías, testimonios. La historia de su matrimonio se convirtió en áridos hechos y cifras. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, el juez anunció: el tribunal decreta que la casa debe ser transferida a la señora Redfield. Mason se sentó con la cabeza gacha. No discutió, no se opuso. Solo parecía querer que todo terminara lo antes posible. La división de la propiedad fue justa, pero dolorosa. La casa, en la que habían invertido tanto amor y sueños, fue para Nancy. Un coche fue para ella, el otro para él. Las cuentas bancarias se dividieron a partes iguales, excepto la cantidad que Mason gastaba en sus diversiones. ¿Hay algo más que el tribunal deba considerar?, preguntó el juez. Nancy negó con la cabeza. No pedía pensión alimenticia ni compensación adicional. Solo quería justicia. Después de la vista, se quedaron en el pasillo. Mason intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Nancy, no lo hagas. Ella levantó la mano. Solo firma los papeles. Sacó un bolígrafo. Su firma era desigual, como si le temblara la mano. Deja las llaves de casa en el buzón, dijo ella. Las recogeré mañana. ¿Y mis cosas? Samantha te enviará una lista de lo que puedes llevarte, y un horario de cuándo hacerlo. Todo fue claro, profesional. Sin emociones, sin escenas. Solo un final formal a 10 años de vida. En el camino fuera de la corte, Mason intentó por última vez. ¿Sabes, yo realmente...? No, interrumpió. No lo necesito. Subió a su coche, ahora oficialmente suyo, y se alejó. Por el retrovisor, le vio de pie en la escalinata del juzgado, solo y confuso. En casa, ahora solo su casa, Nancy se sentó en una silla y por primera vez aquel día se permitió sentirse cansada. Sobre la mesa estaban los documentos que confirmaban su victoria. Pero, ¿por qué esta victoria era tan amarga? Sonó el teléfono. Laura. ¿Y bien? Se acabó. Es oficial. ¿Estás bien? Estoy bien. Se quedó callada. Sabes, pensé que sería más difícil. Porque eres más fuerte de lo que crees. Nancy se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo. Mañana sería un nuevo día, y lo afrontaría como una mujer libre. Sobre la mesa había un sobre de Samantha, con los documentos para devolverle su apellido de soltera. Un paso más hacia una nueva vida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Laura. No siento ni alegría ni tristeza, solo alivio. Eso es normal. Lo importante es que hiciste lo correcto. Nancy asintió, aunque su amiga no podía verla. Sí, había hecho lo correcto. Se había protegido a sí misma, su dignidad, su futuro. Y Mason, bueno, tenía lo que se merecía, ni más ni menos. Solo justicia. Pasaron 6 meses después del divorcio. Nancy había vuelto a su nombre de soltera, Winthrop, y poco a poco estaba construyendo una nueva vida.
El club literario de la escuela floreció bajo su liderazgo, y los estudiantes se preparaban para el concurso de poesía de primavera. Un día, después de clase, se le acercó un nuevo profesor de historia, David Shepard. Había llegado de Boston a principios de semestre y ya se había ganado la simpatía de sus colegas con su erudición y sentido del humor. Señorita Winthrop, he oído que está preparando una obra de Shakespeare. ¿Quizá necesite ayuda con el contexto histórico? Ella dudó. Desde el divorcio, había rechazado cualquier oferta, incluso las más inocentes. La verdad es que sería estupendo. Mis alumnos están estudiando el Renacimiento. Se quedaron en la biblioteca hasta la noche, hablando de vestuario y decorados. David resultó ser un gran conversador, inteligente, atento y con un sutil sentido del humor. «Sabes, estoy divorciado», dijo de repente. «Hace 3 años, así que entiendo lo difícil que es volver a confiar en la gente». Nancy le miró sorprendida. «¿Es tan obvio?» «No, es solo que... recuerdo esa mirada, cuando quieres comunicarte, pero tienes miedo de volver a equivocarte». Empezaron a comer juntos con regularidad en la sala de profesores. David hablaba de sus viajes, de los libros que había leído y compartía sus planes para el futuro. No intentaba cortejarla, simplemente estaba a su lado. Laura lo observaba con aprobación. No es como Mason, y eso es bueno. Un día, David le propuso ir a una exposición en un museo local. Traían una colección de cuadros renacentistas. Puro interés profesional, añadió sonriendo, para nuestra actuación. Ella aceptó, sorprendiéndose a sí misma. La exposición resultó ser maravillosa. Pasaron 3 horas contemplando los cuadros y comentando detalles históricos. ¿Tomamos un café?, sugirió después del museo. La cafetería era acogedora. David habló de su exmujer, sin rencor, solo exponiendo los hechos. Nos dimos cuenta de que queríamos cosas distintas en la vida. Nos separamos como amigos. Nancy escuchó y reflexionó sobre las distintas maneras en que las personas viven el divorcio. La representación de primavera fue un éxito. Los alumnos se superaron y los padres quedaron encantados. Tras la reverencia final, David le llevó un ramo de flores silvestres. «¿Sabes?», le dijo, tuteándola por primera vez. «Eres una profesora increíble». Ella sintió que se ruborizaba. «Son los niños, son geniales». «Y tú eres genial, no te atribuyas el mérito». Empezaron a verse más a menudo fuera del colegio. Iban al cine, paseaban por el parque, visitaban librerías. David no tenía prisa, no presionaba, simplemente estaba allí. Una noche, mientras la acompañaba a casa, le cogió la mano. Así, sin palabras. Ella no apartó la mano, y le pareció correcto. «¿Sabes?», le dijo, «no tengo prisa, tenemos tiempo». Y ella se dio cuenta de que era verdad. Realmente tienen tiempo. Tiempo para conocerse, tiempo para curar viejas heridas, tiempo para construir algo nuevo. La vida fue mejorando poco a poco. Empezó a escribir de nuevo. Relatos cortos, poemas. David fue su primer lector, y sus comentarios eran siempre acertados y alentadores. En el colegio les llamaban en broma el tándem histórico literario. Los alumnos adoraban sus proyectos conjuntos, en los que la literatura se entrelazaba con la historia. Un sábado salieron de la ciudad, solo para dar un paseo y respirar aire fresco. Se sentaron junto al lago y hablaron de todo. «No te pido que hagas ninguna promesa», dijo David. «Solo quiero que sepas que me siento bien contigo». Nancy miró el agua y pensó en lo diferentes que son las cosas en la vida. A veces hay que perder algo importante para encontrar algo verdadero. No estaba preparada para una nueva relación seria, pero estaba preparada para la amistad, para las conversaciones cordiales, para pasear juntos, y quizá, algún día, para algo más.